Imagina que estás en medio del caos diario. Trabajo, estudios, responsabilidades, todo pasa tan rápido que apenas te das cuenta de cómo el tiempo vuela. Nos acostumbramos a vivir bajo presión, a tratar de controlarlo todo, y a veces nos olvidamos de la pieza más importante en nuestras vidas: Dios. Y es que, aunque muchos piensan que involucrar a Dios en todo es solo un cliché, la realidad es que cuando lo haces, algo cambia profundamente en tu vida. Todo parece fluir de manera diferente, no porque las dificultades desaparezcan, sino porque tienes la certeza de que no estás solo. Involucrar a Dios en todo no es una fórmula mágica para evitar problemas, pero lo que sí hace es cambiar cómo los enfrentas. Es como cuando tienes una roca firme en la que apoyarte, una fuente de sabiduría que te guía, un refugio donde encuentras paz. Entonces, ¿qué pasa cuando involucras a Dios en cada aspecto de tu vida? Te das cuenta de que tu perspectiva cambia, que las cosas empiezan a tener un sentido más profundo y que hay una paz inexplicable que te acompaña incluso en los momentos más oscuros. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Este video no se trata solo de decirte que ores más o que leas más la Biblia, aunque claro, esas son prácticas esenciales, sino que vamos a profundizar en cómo puedes realmente llevar la presencia de Dios a todas tus decisiones, a tus relaciones, a tus sueños, y hasta en los momentos donde parece que todo se desmorona. Veremos cómo tu vida mejora, no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia quién eres frente a ellas. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si realmente involucraras a Dios en todo, este es el video que te va a mostrar eso. Vamos a ir paso a paso, parte por parte, entendiendo qué significa de manera práctica llevar a Dios a cada rincón de nuestra vida, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Lo más sorprendente de todo esto es que cuando abres espacio para que Dios actúe en todas tus decisiones, tus relaciones y en todo lo que haces, te darás cuenta de que las cosas empiezan a caer en su lugar de manera más natural. Es un proceso transformador y quiero que te prepares para descubrir cómo puedes empezar a vivir esa transformación hoy mismo. Ahora bien, es posible que te preguntes, ¿pero cómo se supone que involucre a Dios en todo? ¿Qué significa eso realmente? Y mira, no te culpo por hacerte esa pregunta. A veces, la idea de tener a Dios en cada aspecto de nuestras vidas puede sonar un poco abstracta, como si fuera algo que solo algunos pocos pudieran lograr. Pero la realidad es que es mucho más simple de lo que parece. De hecho, se trata de pequeños pasos, pequeñas decisiones diarias que, cuando las unes todas, terminan cambiando por completo el curso de tu vida. Piensa en esto como cuando plantas una semilla. No es que el árbol crezca de un día para otro. Antes que el sol saliera sobre las murallas de Jerusalén, había un secreto escondido en las sombras del campamento asirio. Un secreto mortal que cambiaría el curso de la historia en una sola noche. Silencio, expectativa, terror. Era el año 701 a.C., durante el reinado del rey Ezequías de Judá, un monarca devoto que había restaurado el templo y desafiado al imperio más poderoso de su tiempo. Asiria, la bestia del norte, con sus ejércitos invencibles y su sed insaciable de conquista, había devorado naciones enteras sin piedad. Sennacherib, el orgulloso rey asirio, comandaba el ejército más temible que el mundo conocía entonces. Sus 185.000 soldados cubrían los campos alrededor de Jerusalén como langostas hambrientas, sus estandartes ondeando amenazadoramente bajo el sol abrasador de Judá. El asedio se aproximaba a la ciudad sagrada, último bastión de la resistencia contra la dominación pagana. Dentro de las murallas, el pueblo temblaba, pero Ezequías, hijo de Acaz, descendiente del gran rey David, miraba hacia el cielo estrellado con una fe inquebrantable. Sus labios murmuraban una oración antigua, una petición de intervención divina ante la inevitable masacre que se aproximaba. Mi señor, Susurró él en la quietud del templo. solo tú puedes salvarnos ahora. Y en las alturas celestiales, invisible a los ojos mortales, un ser de luz y fuego preparaba su espada llameante. El ángel del Señor, ejecutor de la justicia divina, aguardaba solo el comando para descender a la tierra con poder devastador. Aquella noche, el viento cesó completamente. Un silencio antinatural se cernió sobre el valle. En las tiendas asirias, oficiales brindaban anticipadamente por su victoria, mientras planeaban el ataque final para el amanecer siguiente. «Mañana», proclamó Rabsaces, general de Sennacherib,
Jerusalén caerá como todas las otras ciudades. Su Dios no podrá salvarlos más que los dioses de Hamat o Arpad salvaron a sus pueblos. Risas resonaron por la tienda real, pero un viejo consejero sintió un escalofrío recorrer su espina. Miró hacia el cielo sin estrellas y sintió, de alguna forma inexplicable, que fuerzas más allá de la comprensión humana se movían en las sombras de aquella noche. Y así, mientras un reloj invisible avanzaba hacia la hora de la intervención divina, dos mundos, el celestial y el terrenal, se preparaban para un encuentro que sería recordado por milenios. Era el 14º año del reinado de Ezequías, un tiempo de pruebas sin precedentes para el pequeño reino de Judá. Tras la caída del reino hermano del norte, Israel, en manos de los asirios, Judá permanecía como el último guardián de la fe en el Dios verdadero. Ezequías no era un hombre común. Lo que sabemos sobre los ángeles caídos puede estar incompleto o incluso equivocado. Muchos imaginan que estos seres simplemente se rebelaron, fueron expulsados del cielo y perdieron toda su influencia. Pero, ¿y si te digo que la Biblia revela algo mucho más profundo e impactante? Algunos fueron aprisionados en oscuridad eterna, otros continúan actuando disfrazados, y hay quienes todavía esperan su juicio final. Dentro de las Escrituras, hay pistas que revelan el verdadero destino de los ángeles que pecaron, secretos que pocas personas conocen. En este estudio, exploraremos esos detalles ocultos y expondremos la verdad sobre la guerra espiritual invisible que continúa hasta el día de hoy. La verdadera naturaleza de los ángeles. Antes de entender la rebelión, necesitamos conocer la verdadera naturaleza de los ángeles. Muchas personas imaginan a los ángeles como seres etéreos que tocan arpas en las nubes, pero la realidad bíblica es muy diferente. Los ángeles son criaturas poderosas, guerreros celestiales creados antes de la fundación del mundo. En Ezequiel 28, 12-15, encontramos una descripción fascinante de cómo eran esos seres en su estado original. El texto habla de un querubín ungido, que era lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Este ser caminaba en el monte santo de Dios, cubierto de piedras preciosas, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Los ángeles fueron creados como seres de luz, dotados de libre albedrío y una inteligencia superior. No son omnipresentes como Dios, pueden estar en un solo lugar a la vez. Tampoco son omniscientes, aunque poseen vasto conocimiento, no saben todas las cosas. Y definitivamente no son omnipotentes. Su poder, aunque inmenso en términos humanos, está limitado por el Creador. En la jerarquía celestial original, los ángeles ocupaban diferentes posiciones y funciones. Algunos eran querubines, como el descrito en Ezequiel, destinados a custodiar la santidad de Dios. Otros eran serafines, como los que vemos en Isaías 6, que proclamaban continuamente la gloria divina. También había ángeles mensajeros, guerreros celestiales y aquellos designados para diversas tareas en el reino espiritual. Lo más fascinante es que estos seres celestiales tenían una característica crucial: la libertad de elección. Del mismo modo que luego se les concedería a los humanos, los ángeles tenían libre albedrío. Podían escoger permanecer en su posición de gloria o rebelarse. Y fue precisamente esta libertad la que llevó a uno de los eventos más dramáticos de la historia celestial: la primera gran rebelión. Los ángeles no fueron creados malvados. Como dice Ezequiel 28, 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Esa transformación del bien al mal, esa caída del 10 hechos sorprendentes sobre Moisés que todo creyente debería conocer. Primero, la petición audaz de Moisés. Moisés hizo una petición extraordinaria a Dios: que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Este evento ocurrió durante el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas, impacientes con su ausencia, crearon un ídolo para adorar. La adoración del becerro de oro ilustra la tendencia humana de alejarse de Dios. Es irónico que, en el momento en que Moisés recibía los mandamientos, el pueblo ya violaba el primero de ellos. No tendrás otros dioses delante de mí. Los israelitas, ansiosos por la ausencia de Moisés, pidieron a Aarón que creara un nuevo dios. Aarón cedió y transformó los aretes de oro del pueblo en un becerro dorado, una clara violación de las instrucciones divinas. El pueblo entonces se entregó a la adoración idólatra y a comportamientos inmorales.
El Señor dijo a Moisés: «Desciende rápidamente, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino que les ordené. Se hicieron un becerro de metal fundido, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron: Oh Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Al descender de la montaña con las 2 tablas del testimonio, Moisés encontró a Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su banquete idólatra y sensual. En un acto de justa indignación, rompió las tablas de la ley, como un testimonio de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro. Ahora pues perdona su pecado, si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: Aquel que peque contra mí, a éste borraré de mi libro. Ve pues ahora, conduce a este pueblo al lugar que te ordené. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día de mi visitación, castigaré en ellos su pecado. Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó suavizarlo. Eran culpables de glorificar a una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Esta fue una súplica a la misericordia y la gracia de Dios. Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación sacrificial con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un cordero o un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser... ¿Alguna vez has sentido que tu mente se llena de pensamientos que no te dejan avanzar? Pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que no vale la pena seguir, que estás solo, que Dios no te escucha. Esos pensamientos que se meten como susurros silenciosos pero poderosos y que terminan robándote la paz, la fe y hasta la alegría. Sí, esos pensamientos negativos que se cuelan sin pedir permiso y terminan contaminando todo lo que tocan. La verdad es que todos, en algún momento, hemos lidiado con eso. No importa si eres una persona de fe o alguien que apenas está empezando a buscar respuestas en Dios, todos hemos tenido que enfrentar esa lucha interna. Y muchas veces, por más que intentamos callarlos con distracciones, con frases motivadoras o incluso con consejos bien intencionados, esos pensamientos regresan, como si tuvieran raíces más profundas de lo que imaginamos. Pero aquí va una verdad que muchos olvidan. La palabra de Dios no es solo un libro de historias antiguas o de mandamientos duros de cumplir. La palabra de Dios es un arma. Sí, una espada espiritual, viva, poderosa, que puede cortar de raíz cualquier pensamiento que quiera robarte la identidad que tienes en Cristo. No es solo teoría, no es solo doctrina. Es vida, es fuerza, es libertad. Y en este video vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en esa batalla que ocurre dentro de nuestra mente. Pero no vamos a entrar solos. Vamos a hacerlo con la verdad de Dios como escudo, como espada, como luz en medio de la oscuridad. Vamos a descubrir cómo vencer los pensamientos negativos, no con ideas humanas, no con positivismo barato, sino con la palabra de aquel que creó el universo, con solo hablar. Te voy a llevar paso a paso, parte por parte, en este camino. Vamos a ver lo que la Biblia realmente dice, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre cómo renovar tu mente y cómo vivir en victoria, aunque por dentro estés sintiendo una guerra. Porque si algo dejó claro, Jesús, es que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero también dejó claro que Él ya venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. Así que quédate conmigo, abre tu corazón y prepárate para ver cómo Dios puede transformar por completo tus pensamientos, porque cuando Él habla, la mentira cae, el temor huye y la verdad resplandece. Parte 1. Reconocer la raíz del pensamiento negativo. Antes de que podamos vencer algo, primero tenemos que identificarlo, y ese es el primer paso para vencer los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Reconocer su raíz. Porque muchos de nosotros andamos peleando con los frutos del problema, pero no con la raíz. Sentimos ansiedad, miedo, inseguridad, celos, tristeza, y tratamos de calmar esos síntomas sin darnos cuenta de que detrás de... Elegido, algo extraordinario está pasando.
Todos están hablando de ti, pero no es un chisme común. La gente susurra sobre tu inteligencia excepcional, un poder mental que inspira admiración y temor. Esta inteligencia es diferente, combina sabiduría, intuición y claridad en un equilibrio único. Pero lo que realmente sorprende no es solo tu inteligencia, sino cómo está cambiando todo a tu alrededor. Algo más profundo está ocurriendo y no es casualidad que hayas llegado hasta este video. Prepárate, porque hoy revelaremos el verdadero significado detrás de estos rumores y entenderás exactamente cómo están preparando tu destino. Si sientes que esto resuena contigo, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comenta aquí abajo 99. Este número activará espiritualmente la protección divina sobre tu mente, confirmando que estás listo para recibir lo que sigue. No ignores esta señal, tu transformación comienza ahora. Tu mente, elegido, no funciona como la del resto, y eso, aunque siempre lo has sospechado, ahora se ha convertido en algo imposible de ignorar. No se trata simplemente de recordar datos, fechas o acontecimientos. Tu inteligencia va mucho más allá. Eres capaz de ver patrones que permanecen ocultos para la mayoría. Conectas puntos que otros ni siquiera saben que existen. Mientras los demás buscan respuestas en lo obvio, tú encuentras soluciones en lo profundo, en los lugares que nadie más se atreve a explorar. Esta habilidad no ha pasado desapercibida. Es precisamente lo que ha hecho que todos comiencen a hablar de ti con admiración, con respeto, pero también con cierta inquietud. Porque reconócelo, tu inteligencia tiene un lado que desconcierta. No se trata de arrogancia, sino de una comprensión tan amplia que inevitablemente genera distancia con aquellos atrapados en la superficialidad. Ellos intentan resolver problemas con parches temporales, mientras tú abordas las causas desde la raíz. Eres el tipo de persona que llega a conclusiones que, aunque a primera vista parecen simples, revelan verdades tan poderosas que remueven estructuras enteras. Esta profundidad mental no solo te vuelve invaluable, también te convierte en alguien peligroso para quienes dependen del caos, del desorden y la confusión para mantener su poder. Te contaré algo que quizá nunca has escuchado sobre tu propia inteligencia. No es solo un don, es una responsabilidad divina. Eres la llave maestra que puede abrir puertas que otros ni siquiera ven. Pero detrás de cada puerta abierta, existen fuerzas que se incomodan con tu presencia. ¿Te has preguntado por qué? Cuanto más avanzas, más intensas. El Espíritu Santo es una fuerza transformadora, guía, consuela e inspira a los creyentes en su caminar espiritual. La Biblia describe al Espíritu Santo como una presencia invisible pero poderosa, que actúa directamente en el corazón y la mente de las personas. Esta presencia divina está siempre activa, muchas veces de maneras que no percibimos de inmediato, pero que tienen impactos profundos y duraderos. El papel del Espíritu Santo se enfatiza en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Juan 14:26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho». Aquí, Jesús destaca la importancia del Espíritu Santo como maestro y recordador de sus enseñanzas. La fe cristiana ve al Espíritu Santo como un agente activo y presente en todos los momentos de la vida. Ayuda en la comprensión de las Escrituras y en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas en el día a día. El Espíritu Santo es visto como un consolador en tiempos de tribulación, un guía en momentos de incertidumbre y una fuente de poder espiritual que capacita a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero para entender plenamente quién es esta fuerza divina, necesitamos investigar su origen y primeras manifestaciones. El origen del Espíritu Santo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos cuenta que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Este versículo no solo introduce al Espíritu Santo, sino que también lo coloca como un agente activo en la creación. La idea de un espíritu que se mueve, que está presente y actuante, indica que desde el inicio, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la formación y sustentación de la vida. Su presencia era una garantía del orden y la estructura en el universo naciente. El papel del Espíritu Santo en la creación
va más allá de simplemente estar presente. Fue fundamental en la ordenación y la separación del caos inicial. Muchos estudiosos creen que la acción del Espíritu Santo fue crucial para traer el orden divino y la belleza al mundo. Es visto como el aliento de vida que animó a todas las criaturas vivas, un concepto que se refuerza con la presencia continua del Espíritu en todo el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece de diversas formas, inspirando líderes, profetas y reyes. Por ejemplo, en Números 11:25, el Señor desciende en una nube y habla con Moisés, retirando del Espíritu que estaba sobre él y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Y sucedió que, cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. Este pasaje demuestra cómo el Espíritu Santo capacitó a individuos específicos para cumplir. ¿Alguna vez has sentido que tu simple presencia incomoda a la gente? ¿Has sido atacado, provocado o malinterpretado sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo? Presta mucha atención. Si la respuesta es sí, eso no es una señal de debilidad. Es la prueba irrefutable de que llevas algo que los demás no tienen. Podrías ser un elegido de Dios. Y lo que sientes no es rechazo. Es el impacto de tu luz sobre las tinieblas. Hoy, voy a revelarte las 9 maneras secretas que un elegido de Dios usa para destruir espiritualmente a cualquiera que se levante en su contra, sin necesidad de decir una sola palabra ni de mover un solo dedo. Lo que vas a aprender aquí es un poder silencioso, un arma divina que puede cambiar las reglas del juego en tu vida por completo. Antes de revelarte la primera manera, un aviso rápido. Una estadística impresionante muestra que la gran mayoría de las personas que son bendecidas por estos videos todavía no están suscritas al canal. Si sientes que este mensaje es para ti, no corras el riesgo de perderte las próximas revelaciones. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribirte y únete a nuestra familia de guerreros espirituales. Y para que yo sepa que estás listo para activar este poder en tu vida, comenta ahora mismo la frase: el poder silencioso está en mí. Quiero ver la fuerza de los elegidos de Dios en los comentarios. Quédate conmigo hasta el final, porque cada una de estas 9 maneras es un peldaño hacia tu victoria, y la última de ellas es la llave que sella tu dominio espiritual sobre cualquier adversidad. No vas a querer perdértelo, elegido. Fíjate bien, elegido. Lo que has estado experimentando no es un simple episodio de mala suerte social, ni tampoco es que haya algo inherentemente raro contigo, aunque el mundo intente convencerte de ello. Esa incomodidad palpable que generas cuando entras en una habitación, esa tensión que cortaría el aire con un cuchillo aunque no hayas dicho ni buenos días, esa es la primera señal. Es el eco de tu llamado. Has sido atacado, ¿verdad? Provocado, malinterpretado. Y lo más doloroso es que sucede cuando más en paz intentas estar. Quieres entender por qué, y el Señor te ha traído aquí para darte la respuesta. Esto, elegido, no es rechazo humano, es reconocimiento espiritual. Las tinieblas, los espíritus que operan en la envidia, en el orgullo y en la falsedad, reconocen la luz de Jesús en ti, antes incluso de que tú mismo seas plenamente consciente de ella. Es como cuando José, un prototipo del elegido, compartió sus sueños. Sus hermanos no odiaron al muchacho, odiaron el destino que Dios había puesto sobre él. Génesis 37:5-8. Lo que sientes es la prueba irrefutable de que portas un poder que no es de este mundo. Una unción que desestabiliza los cimientos de la mentira. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando Elías, un gran profeta de Dios, se acercó a mí mientras araba en los campos. Yo era hijo de Safat y vivía en Abel Meolá. Aquel día cambió mi vida para siempre. Elías pasó por mi lado y lanzó su manto sobre mí, un gesto que yo sabía significaba un llamado al servicio divino. Sin dudar, dejé los bueyes y corrí tras Elías. Permíteme, te ruego, besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, le dije. Y él me respondió: ve, regresa, ¿qué te he hecho yo? Así que volví y tomando la yunta de bueyes, la ofrecí en sacrificio, y con los instrumentos del arado, cociné la carne y la di al pueblo, y ellos comieron. Luego me levanté y seguí a Elías, y le serví. Los años al lado de Elías fueron años de aprendizaje y preparación. Vi muchos milagros y aprendí mucho sobre la fidelidad de Dios. Elías era un hombre de Dios, ferviente y valiente. Su fe era inquebrantable, y yo aspiraba a tener una fe como la suya. Uno de los momentos más destacados
fue cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Se burló de su ineficacia para invocar fuego del cielo, y luego, con una simple oración, trajo fuego del Señor, que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja alrededor del altar. Aquel día, el poder de Dios se manifestó de manera indiscutible, y el pueblo de Israel reconoció que el Señor es Dios. Después del triunfo en el monte Carmelo, viví muchos otros eventos al lado de Elías. Cada momento a su lado era una lección sobre la naturaleza de Dios y su poder. Pero, entre todos los días que pasé con Elías, el más extraordinario fue el día de su partida. Elías sabía que su hora había llegado. Me pidió que me quedara, mientras él iba a Betel. Pero yo sabía que este era un momento crucial, e insistí: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Así que fuimos juntos a Betel. En Betel, los hijos de los profetas me advirtieron sobre lo que estaba por suceder con mi maestro. Yo ya lo sabía, y pedí que se callaran. Después, Elías me pidió nuevamente que me quedara, mientras él iba a Jericó. Pero nuevamente dije: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, fuimos a Jericó. Nuevamente, los hijos de los profetas me advirtieron, y nuevamente pedí que se callaran. Luego fuimos juntos al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron para nosotros dos. Cruzamos en tierra seca. Mientras caminábamos, Elías me preguntó: pídeme lo que quieras que te haga, antes de ser tomado de ti. Y yo pedí: te pido que haya doble porción de tu espíritu sobre mí. Él dijo: cosas difíciles has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, así se hará contigo. Pero si no me ves, no se hará. Y mientras aún hablábamos, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, nos separó uno del otro, y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo vi y clamé: